personas, niños con altas capacidades. Cada año se detectan en Euskadi a 35 nuevos casos de niños cuyas capacidades están por encima, capacidades intelectuales por encima de las demás. Detectarlo a tiempo es importante, pues para ofrecerles una educación adaptada a sus necesidades. Pero ¿es tan fácil vivir con esa mente maravillosa? En ocasiones no lo es. Vean. ¿Es difícil integrarse siendo diferente a los demás? ¿Qué se siente teniendo una mente extraordinaria? Hoy conocemos de cerca la historia de una familia realmente especial. Buenas tardes, familia. Apa Aidor, soy Xavi. Apa Antonio, Marga. ¿Y esta chiquitina quién es? Me llamo Tatiana. Sois una familia de altas capacidades, una familia superdotada. ¿Cómo es el hecho de ser una familia superdotada? En el día a día, a ver, cada uno tiene marcado su rol. Más ahora, por ejemplo, Aitor ya con la edad que tiene, pues ya está más asentado. Pero, por ejemplo, Tatiana, su día a día, sus preferencias no son las habituales en un niño de su edad. Es como si tú tienes un Porsche, ¿no? Y trabajas de repartidor de pizzas, ¿no? Entonces tú tienes mucha capacidad para muchas pizzas, pero claro, tú las pizzas las tienes que repartir por el centro de Bilbao. Al final va a ser mucho más engorroso porque es dificultad para moverte. No puedes desarrollar toda la velocidad que tú tienes con ese coche. En vuestro caso, todos tenéis altas capacidades, menos tú en este caso, ¿no? Bueno, yo me salgo. En tu caso, bueno, ¿te has sentido alguna vez desplazado en algunas situaciones? ¿Dentro de la familia o...? Sí. No, dentro de la familia no, porque lo llevamos muy bien. Aquí el principal problema que tenemos dentro de la familia es que las altas capacidades son distintas en cada uno. Entonces el poder sincronizar con la personalidad de cada uno es complicado, y más cuando el título de padre van y te lo dan. Yo era el raro, siempre he sido el raro, el que le gustan cosas diferentes. Y sobre todo se iba viendo cuando más maduras, más se va viendo porque más te excluye. ¿Tú entendías lo que te pasaba? La verdad no. No. Pero bueno, con el tiempo vas acostumbrándote, vas aprendiendo a meterte entre la sociedad, a ser como los demás. ¿Tu hija se suele sentir muchas veces así como apartada en el colegio y demás? A ver, lo que sucede normalmente es que sus gustos, sus preferencias son muy diferentes de la mayoría de los niños, ¿no? Entonces, ese niño con el que ella dice que se lleva tan bien es justamente otro niño que dentro de ese colegio es también de altas capacidades. Por ahora, solamente en el cole tengo un mejor amigo, solo uno. Bueno, y conocemos cómo se tienen que detectar, cómo se detectan, cómo se tiene que actuar, cómo lo tienen que hacer los padres y nuestros centros. ¿Están preparados? Muchas dudas que vamos a preguntar a nuestros invitados, a nuestros expertos. Nerea Trébola es pediatra y además madre de una niña con altas capacidades. Yo te lo quiero preguntar, ¿es lo mismo un niño con altas capacidades que un superdotado? Hombre, no es exactamente lo mismo, pero no hay una definición exacta. Seguramente te lo va a contestar mucho mejor Igor que yo. Igor Cortón, eres psicólogo de la asociación Aupatus. ¿Es lo mismo? Hay leves diferencias. ¿Sí? De hecho, el término superdotado lleva ya un tiempo dejándose porque tiene una serie de connotaciones que no eran apropiadas, ¿no? Entonces habla más de niños inteligentes o de alta capacidad, etcétera, ¿no? Pero se tiende más a eliminar ese término porque son connotaciones que no tienen que ver, que no gustan realmente. Bueno, pues vamos a hablar hoy con personas, con niños, niñas, adultos que tienen esas altas capacidades. Está con nosotros Adrián, que es un niño de 10 años, un chico con altas capacidades, que dices que no eres un sabelotodo por esto. Y a su lado está su amacho, que es Pilar, Arratsaldeon. A su lado, Leisuri, tienes 6 años, eres la mejor de tu clase, aun estando un curso por encima de lo que te correspondería. Ahora vamos a hablar contigo y también con tu amacho, Iraide, que está a su lado. Y al final, Beñat Bustamante, 30 años. Y tú dices que tus altas capacidades no te convierten en un friki. Me ha gustado ese comentario, luego lo vamos a analizar. Adrián, empiezo por ti, que me han dicho que te lo sabes todo del Big Bang. Me han dicho que te lo sabes todo y que dices que además esa teoría del Big Bang es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, sí, yo vi un documental en el que decían que
que el Big Bang efectivamente fue una explosión, pero no fue una bola pequeña que explotó, sino que eran dos universos que chocaron y explotaron. Ya. Madre mía. Y con 10 años, ¿y tú con cuántos años veías ese tipo de documentales? Yo pues bastante desde pequeño, desde los 3, 4 ya empecé a ver documentales de animales en Discovery Max y en la 2 después de comer. ¿Por qué te gustaban eso y no pues otro tipo de, pues no sé, dibujos que igual te apetecían más a los niños de esa edad? Bueno, la verdad es que me atraía más porque me gustan mucho los animales, entonces yo veía los animales en la tele y decía, ¡hala, qué chulos! Son como de verdad. Entonces en los dibujos eran como más de mentira y a mí me gustan más las cosas realistas, ¿sabes? Las de verdad, Las de exacto. verdad. Oye, ¿y tú cuando hablas de la teoría del Big Bang o piensas en ella o tienes, bueno, pues dudas, tú se las planteas a tus amigos, dices, oye, que he visto un documental maravilloso de esto? ¿Hablas Hombre, de estos sí, se temas? lo comento un poco, la verdad, pero luego el tema se va porque mis amigos no suelen ver mucho de eso. No te hace mucho caso, No, la verdad. no les interesa. ¿Con cuántos años empezaste a leer? A leer, pues con 3, 2, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos? Pilar. Pues no es algo que pueda datar ni fechar. Un día con 2 añitos y poco nos dimos cuenta que reconocía las letras, que leía algunas palabras. Pensamos que había memorizado los cuentos, pues como hacemos todos, ¿no? Y cuando les lees de pequeños, que todos los niños tienen algún cuento así especial, pues pensábamos que al leerle, que cuando él repetía que era que él había memorizado y no, pues así descubrimos, así que exactamente no podría dataros decirlo. en el tiempo, ¿no? Pero claro, yo os lo pregunto, ¿a qué edad empiezan a leer habitualmente los niños? Hombre, a empezar a leer, pueden empezar a leer tranquilamente a partir de los 5 años. 5 años. 5 o 6 años. Es la cuando se media empieza. habitual. Eso, que aprendan a reconocer las letras, aprender a leer tan pronto, ¿es uno de los elementos que tienen que hacer los padres que se les despierte ahí la bombillita? Es uno de los indicadores más evidentes. ¿Cuáles más? Hay más. Sobre todo muchas veces uno de los indicadores que pasa desapercibido es todo el aspecto de la sensibilidad. No solamente sensibilidad a nivel emocional, que es uno de los determinantes también a la hora de la detección, sino la sensibilidad a nivel corporal o de sensaciones, ¿no? Son niños que pueden tener, son más irascibles o pueden ser más irascibles, les suele molestar el ruido normal que podemos percibir nosotros, ellos lo viven con una viveza mayor, el tocar, por ejemplo, el dar un abrazo, me haces daño, ¿no? Pues si te ha abrazado, ¿no? Pero tiene una sensibilidad también. Especial. Sí. Eso se nota también, tú eres pediatra, Sí. ¿se nota también desde bebé? Se nota ¿En desde- alguna parte física? No sé. Prácticamente desde que nacen se les nota, ¿no? Son niños que están muy alerta, con los ojos muy abiertos, están como observando el mundo, ¿no? Empiezan a sujetar la cabecita muy pequeñitos y los padres te dicen, es que es como si me estuviera penetrando con esa mirada, ¿no? Son también bebés muy demandantes, están todo el rato encima, no toleran esa separación. Y luego van adquiriendo, pues eso, los hábitos motores, pues como han comentado, pues empiezan a caminar antes, empiezan a leer antes, empiezan a hacer preguntas metafísicas muy prontito. Igual con 2 o 3 añitos te dicen, uy, ¿y el origen de la vida? ¿Y la muerte? ¿Y la política? O sea, te hacen cosas curiosas, ¿no? ¿Cómo actúan unos padres? Estáis asintiendo las dos. Os voy a pedir que habléis las dos sin ningún tipo de... No os voy a dar la palabra, vamos. ¿Cómo se sienten los padres cuando un niño de 2 años, 3, te pregunta sobre la vida, sobre la muerte, sobre el origen del universo? No sé, es que esto no te planteas, ¿no? Tú nace tu hijo y pues te metes en tu día a día de padre, primerizos además, ¿no? Que es cuando más nos sorprenden estas cosas, como todos los padres, ¿no? Entonces, no sé, tú ves una evolución que no es que un día se levantan y de pronto salen corriendo, ¿no? Es que es un desarrollo y, bueno, pues no sé, no... Sí que hay gente que te dice que listos, por ejemplo, en mi caso, en la familia lo que oía siempre es, pues si vosotros, si tus hermanos y tú habéis sido iguales, ¿no? Entonces, no sé, él pregunta, por ejemplo, en el caso de mi hijo es muy curioso porque esa famosa fase del qué, ¿no? Y el por qué, él no la ha vivido, ¿no? Él no ha tenido esa etapa, ha sido, con 2 años decía, ¿para qué? ¿Desde cuándo? Entonces las preguntas ya que, claro, pero tú no te planteas, ¿estará normal a esta edad?
no normal, ¿no? Es habitual a esta edad que se pregunta, no, pues tú le respondes, no sé, pues con una dinámica, sí, normalidad. no sé, normal, ¿no? Sí. Pues... ¿Y os habéis encontrado alguna vez decir, mira, es que no sé lo que me estás preguntando? O sea, o cómo te lo explico, cómo te puedo explicar sobre cuestiones metafísicas tan importantes que ni siquiera nosotros somos capaces de entenderlas, ¿no? ¿Cómo se plantea eso como padre? Iraide. Pues a mí en una ocasión sí que me preguntó sobre... tenía mucha curiosidad por el cuerpo humano y los funcionamientos de todos los órganos, y me preguntó a ver la chisa cómo salía, ¿no? Sí. Y claro, pues yo en el momento no supe reaccionar, cómo explicárselo. Y me decía, venga, no te hagas la que no te lo sabes. Y yo en realidad no es que me haría, es que en realidad no sabía explicarle bien el proceso, porque además es una cosa que sí que es cierto que en el momento que lo que tú le explicas es con lo que se queda. Como después descubran que lo que estás diciendo no es con la realidad, entonces pues sí que supone a veces problemas. Leisuri, vaya preguntas, ¿eh? Ya. Es que hay muchas preguntas que hacer, ¿no? Sí. Claro. ¿Y tú te acuerdas cuando empezaste a leer? Con 3 años o con 3 4. años, así. ¿Y ya te gustaban las letras? Decías, a ver, ¿qué es esto? Esto es una palabra, tiene sentido. Sí, y recuerdo que un día no sé si se metió con alguien de mi familia, que se llamaba Juanjo, tenía en el pantalón letras en números y decía número, letra, y decía qué número era y qué letra era y todo eso, de bien pequeña. Madre mía. ¿Y tú ya los cuentos, como decían, te los sabías o decías, me voy a inventar yo los míos? Que directamente igual es más interesante. No sé. Bueno. Oye, ¿y en el cole tú vas a un curso adelantada al curso que tendrías que ir, ¿no? Sí. ¿Esto qué tal se lleva? Porque los niños con los que vas son más mayores. Ya, y... bueno. ¿Qué tal te tratan? En ocasiones mal, en ocasiones bien. Bueno, pero eso como a todos, ¿no? Ya. Oye, ¿te piden ayuda? ¿Para hacer las fichas o las cosas que aprendáis? Hay una... bueno, sí. ¿Sí? ¿Y tú les ayudas? ¿Sabes explicarles bien las cosas? Sí. ¿Sí? Pero no sé cómo decírselo sin decirle lo que es. Claro, es que es difícil explicar las cosas, ¿verdad? Porque tú ya las sabes. Yo ya lo sé, yo ya lo sé, y imagínate, hay una resta y yo no sé cómo explicar la resta de forma que no diga lo que da, o sea... Claro, no te voy a decir cuánto es 5 menos 3 porque ¿cómo te puedo ayudar sin decirte el resultado, no? Ya. Ay, qué maja. Adrián, ¿tú en el cole... tus amigos te decían, hay veces que ya pues no les interesan estos temas. ¿Te ven como un colega al que le puedes echar una mano con los deberes, con las cosas? Sí, bueno, a veces sí que me dicen, y si es un día hacemos pues esto que no sé muy bien, no me he enterado muy bien, y sobre todo me lo dice un amigo mío que ha venido este año nuevo al cole, que a veces no entiende lo que había que hacer o las cosas, y yo se lo explico. Y tú se lo explicas tan a gusto. Sí, aunque a veces cuesta un poco porque es como cómo explicárselo, pero es que es muy extraño, porque tú se lo intentas explicar, pero se lo explicas de una forma que su cerebro no lo entiende. El tuyo sí, pero el de él no. Ya. Entonces no encuentras la forma de explicárselo. ¿Es frustrante? Sí, es bastante frustrante. Ya, ¿y eso cómo se soluciona? Bueno, ¿paciencia? Normalmente cuando me pasa eso, le digo, mira, otro seguro que sabe, pero es que en esto me cuesta bastante explicártelo. Oye, tú tienes tus hobbies, ¿no? Porque le echas una mano a tus colegas cuando puedes, pero ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? El tiempo libre. Me gusta mucho hacer manualidades tipo
cuadros, colas, cosas de esas, ¿sabes? Oye, ¿y en clase los profesores, cuando están explicando las cosas, tú lo pillas a la primera? ¿Todo lo entiendes rapidito? Hombre, ¿Cómo va? A veces lo explican que es una forma muy extraña porque yo no lo entiendo, ¿sabes? Los demás compañeros dicen, pues si esto es lo mismo, no sé qué, no sé cuántos, pero yo me cuesta a veces procesarlo. Fíjate, ¿te cuesta procesarlo porque ya lo sabías y te lo están explicando de otra manera o porque no lo entiendes como te lo están explicando? No, porque a veces no lo entiendo porque es como una sensación extraña que lo entiendes, pero a la vez no lo entiendes. ¿Que tienes más dudas de lo que te están preguntando? Sí, que es como, vale, pero ¿y esto cómo se hace? Y lo otro, entonces te empiezan a venir cosas y de repente se te ha olvidado lo que te han explicado. Ya, y tú levantas la mano y preguntas, Andereño, Maixu, esto no lo he entendido, explícame. Y tú planteas preguntas, ¿el profesor te responde? Bueno, a veces sí y a veces no. Porque dice, pero vamos a ver si esto no sé qué, si es así, ya, pero y esto y lo otro. Y... Entonces, complicado. Complicado también, entiendo, frente a los profesores, ¿no? Se encuentran con unas capacidades quizá para la que no están preparados para ellos. Sí que es lo que comenta un poquito Adrián, ¿no? Ellos no les vale cualquier respuesta. Tienen que encontrar el razonamiento lógico y el porqué de las cosas. Antes estábamos comentando en la sala las tablas de multiplicar, por ejemplo. Todo el mundo se las estudia de memoria. Ellos no. Ellos tienen muchos problemas con las tablas de multiplicar. Tienen que encontrar un camino o una razón lógica para ese resultado. Pues, lo mismo que les pasa con las tablas, les pasa con otros temas. Y los profesores muchas veces lo que piensan es que igual les están desafiando, ¿no? Se encuentran con una personalidad que igual les supera y no saben cómo explicar y los tachan, pues bueno, pues o de mal comportamiento, de impulsivos o también de molestar. Lo he explicado muy bien, ¿no? Es decir, esas sensaciones que comenta son las que muchas veces a la hora de percibirse ellos cuando están creando su propia identidad les hace verse diferentes, ¿no? Es decir, hay algo que les dice, si yo lo entiendo y tú no, y somos de la misma edad y somos iguales, ¿por qué no lo entiendes, no? Si es tan claro, ¿no? Lo comentaba también con el profesor, ¿no? Generamos más dudas muchas veces porque una forma de explicar de repente ellos la ven de otra manera, pero lo hacen de forma natural y esto es importante que quede claro. En los centros cuando damos la formación todavía se tira mucho de la idea clásica de inteligencia, ¿no? Las tablas de multiplicar o yo te explico esto y si tú eres inteligente deberías entenderlo, ¿no? Pero cada vez es un concepto que ha quedado ya muy obsoleto. Muy obsoleto, ¿no? Papelón el de los profesores. Enseguida vamos a hablar con una de ellas que tiene en su guela, en su aula, a un niño con altas capacidades. A ver cómo se afronta, cómo se tiene que hacer esa educación. Lo vamos a saber, pero en unos minutos. Hasta ahora. Y 38 minutos de la tarde hablamos de personas con altas capacidades, niños y niñas, bueno, pues que tienen una capacidad por encima de lo habitual. En este programa La Grada opina, y Chaso, tú eres educadora, trabajas en el mundo de la educación. ¿Está el sistema preparado para ofrecer la mejor educación para estos niños y niñas? Yo personalmente hoy, comentándolo, creo que tenemos mucha desinformación. Y principalmente yo, por ejemplo, he dicho hoy que me gustaría saber más, comentando, me gustaría hablar contigo después. Creo que toda información nos es muy útil porque al final lo que hay que hacer es sacar el máximo potencial de todos estos niños, pero haciéndoles sentir, yo creo que siempre parte de la clase, ¿no? Que no se sientan ellos ni diferentes, ni aislados, porque muchas veces supongo que será, dependiendo del niño, cada niño es un mundo, igual que cada profesora. Entonces, igual a algunos les vendría muy bien sacarles del aula porque dentro del aula igual estamos haciendo que su potencial no sea explotado al máximo, pero a otros muchos quizás sea perjudicial eso porque el niño se puede sentir diferente, se puede sentir aislado. Pero no hemos oído, Adrián, Leisuri, ¿vosotros os sentís diferentes? Bueno, a veces. ¿A veces? ¿Cuándo? Normalmente es cuando yo personalmente es cuando o estoy haciendo ejercicios o un examen o cuando están explicando algo, la verdad. En eso. Y tú, Leisuri, me decías que sí también. En algún examen, en algo... ¿En examen por qué, Bonita? ¿Por qué? Porque
veo a todos haciendo las cosas de una manera y yo las hago de otra manera. O sea, las sumas, las restas, todo eso las hago de otra manera y me es diferente. Pero el resultado es el mismo. Ya. Es el mismo. Sí. Y a ti te pone la buena nota igual, ¿verdad? Pero no pasa nada. ¿Qué te dice el profesor? No sé, nada, simplemente. Nada, que aprendas. Decía Itxaso, tratar a estos niños de una manera especial. Yo no sé si son las maneras en las que hay que hacerlo, si hay que sacarles del aula, si hay que integrarles en el aula, si participar, ayudar a otros niños puede ser una manera. Luego seguimos con la grada. Uno de los aspectos que hacemos mucho hincapié es en el concepto de inteligencia. Como decía antes, se tiene todavía una idea de inteligencia clásica. Cuando hablamos de estos niños tienen una manera diferente de ver el mundo, ni mejor ni peor, es diferente. Aprenden de manera diferente, de forma natural, insisto en esto que es muy importante, sienten de una manera diferente y se identifican de una manera diferente, ¿no? Cuando son más mayores, ya muchas veces en la ESO, y son conocedores de que tienen una alta capacidad y tal, lo que te dicen es no quiero que hagáis nada, porque ahí las relaciones sociales empiezan a ser muy importantes. Yeah. Entonces, esas diferencias que han ido viéndose cuando son chiquis, que han sido manejadas, y bueno, pues más o menos hay otro tipo de intereses, cuando llegan a esas edades no quieren parecer raros, ¿no? No quieren que los demás les vean raros. De hecho, sobre todo pasa, curiosamente, en las niñas. La proporción de detección de niñas respecto a niños es de una detección de niñas respecto a 3 de niños. Y no porque la inteligencia sea en esa proporción o las altas capacidades, sino porque las niñas tienen, culturalmente se entiende, las investigaciones lo dicen así, un proceso de adaptación mejor al entorno. Los niños son más reactivos, ¿no? Se ve, por ejemplo, en Adrián, ¿no? Y esa explosividad a la hora de hablar, ¿no? Las niñas, gratitud. Y aparece, por ejemplo, en la ESO. Muchas veces todo eso que ha ido ahí fraguándose explota en la ESO, sobre todo en las familias. Iraide, Pilar, os lo quiero preguntar. Cuando hay otros niños que no entienden cómo vuestros hijos llegan al mismo resultado de otra manera, ¿hay un riesgo de que se les tache, pues eso, como los bichos raros, de que haya problemas dentro de las aulas? Pilar. Sí, desde luego. Por una parte, la incomprensión de los profesionales, como bien ha reconocido Itxaso, porque la formación es insuficiente, es un tema del que se habla desde hace muy poquito, entonces los últimos estudios, las últimas investigaciones serias que hay, pues tienen muy poquito tiempo y yo creo que no ha dado ni siquiera tiempo a incorporarlo, ¿no? Y luego con el tema de los niños, es que yo creo que Adrián una vez dijo una frase que a mí me pareció maravillosa y yo siempre recuerdo que él me decía que no entendía por qué la gente hablábamos de discapacidad y de altas capacidades, que eso nos llevaba a las personas a confundirnos, porque cuando hablamos de discapacidad pensamos que esa persona no podía y pueden, y que cuando hablamos de alta capacidad la gente se cree que todo es fácil y que eso no es así, que hay cosas que le cuestan mucho, ¿no? Entonces, el tema de las diferencias en el aula yo creo que pasa porque tengamos que entender que cada uno somos diferente. Altas capacidades, discapacidad en la media. Hay a gente que le cuesta más las matemáticas, a gente que le cuesta más... Habéis tenido que cambiar, Adrián, de centro, sí, claro, ¿no? obviamente. ¿Qué pasó? Pues porque en los 2 primeros centros el desconocimiento de no sabíamos qué pasaba, porque Adrián pues al final le estimulas en casa, ¿no? Él pedía con 3 años ir a ver museos, íbamos a ver museos y entonces pues piensas un poquito que viene dado, pues desde el centro también te dicen no estimuléis mucho a los niños, no es algo que oímos mucho a las familias, pues deja de darles, ¿no? Entonces piensas que es algo que se debe a la estimulación que recibe en casa y claro, eso no es así. Sus diferencias al final en el aula ha pasado, pues porque al final es un niño inquieto. Además, Adrián es muy reactivo, como bien ha dicho Igor, pero es un niño muy adaptable. Entonces, pues toma la misma ficha 5 veces, ¿no? La demanda que se presenta por parte del centro, de los centros siempre es la misma, no está quieto. Estamos hablando ahora, Adrián tiene 10 años, pero tuvo 5 cuando nos decían estas cosas, ¿no? Son niños que no están quietos en el aula, que no sé qué. Al final todo eso va generando en él. De hecho, Adrián acabó con una depresión hace un par de años que Iraide, la familia Iraide pues la vivió cuando desencadenó y cómo fue todo aquel proceso, ¿no? Y es al final por una falta de entendimiento de los profesionales, de la familia, que no sabíamos qué pasaba, y el tema de la identificación
aquí hay profesionales, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo por mi experiencia personal y de otros creo que es vital esa identificación para que sepamos esas diferencias cómo son, ¿no? Y cómo poder ayudarles. Nerea me pedía la palabra. Te voy a preguntar enseguida, además, a qué edad se puede determinar, vamos a decir así, se pueden hacer pruebas, si es que hace falta más pruebas, pero permíteme un segundito porque tengo al teléfono a una profesora y es un aspecto que estamos tocando en bastantes momentos. Agurtzane, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. En tu clase tenías un niño con altas capacidades. ¿Cómo es tu día a día con él? A ver, pues la verdad es que es un día a día fácil. Porque el niño, si partes de la aceptación absoluta del niño y de él completamente, acompañándole te va marcando pautas. Pero yo creo que es preciso partir de la aceptación absoluta y exigirle que te acepte a ti con tus limitaciones en algunos momentos para... Pues porque no llegas. Agurtzane, ¿tú te has sentido cuestionada? ¿Qué es lo que estábamos comentando aquí? O sea, no, en ningún momento. Me hacen preguntas que no sé responder. No, sí, pero yo eso lo he aceptado desde el principio y lo he hecho saber, se lo he hecho saber al propio niño. Digo, pero no te preocupes, que hay cuestiones a las que no te puedo resolver hoy y voy a intentar resolvértelas mañana. Pero voy a hacer lo que sea para darte respuesta. Tú no tienes la culpa de mi propia incapacidad. Yo te acepto como eres, acéptame a mí. ¿Hay recursos suficientes en la educación para ofrecer todo lo que necesitan estos niños? Bueno, no lo creo. No lo creo porque primero es difícil de entender porque solemos tender a pensar que estos niños son omnisapientes, o sea, que saben de todo y eso es lo que se entiende por altas capacidades. Y confundimos esto, ¿no? Y no es cierto. No es cierto. Curricularmente, pues necesita unas directrices. Lo que pasa es que llegan a ellas de otra manera. Claro. Y hay que posibilitarles esa alternativa. Y hay que darles un tiempo para, por lo menos lo que yo he vivido en mi experiencia, corta experiencia, hay que darles un tiempo para ello y escuchar, acompañarles. Agurtzane, nos gustaría estar hablando largo y tendido sobre este asunto, se nos queda corto el tiempo. Te voy a dar las gracias por tu intervención, ¿vale? Eskerrik asko. Vale, esto es retic. Me pedías la palabra, Nerea. Bueno, yo quería hacer un apunte muy rapidito con lo que decía la madre de Adrián. Porque estas familias, cuando encuentran un problema en el colegio, pues muchas veces recurren a nuestras consultas, ¿no? Nos preguntan a los pediatras. Y quería decir pues, que determinadas características de estos niños nos llevan a veces a diagnósticos erróneos, ¿no? Pues lo que hemos dicho, son niños muy impulsivos, muy movidos, una energía a tope, que preguntan, que interrumpen, y nos lo remiten muchas veces pensando en un trastorno de hiperactividad, ¿no? Y también tenemos el caso contrario, ¿no? Tenemos niños que, como se aburren en clase, desconectan totalmente. ¿Y hay fracaso escolar? Hay mucho fracaso escolar, sí, puede haberlo, a pesar de su alta capacidad. Una paradoja, ¿no? Es una paradoja, pero se encuentra frecuentemente. Y hay depresión, como tuvo Adrián, porque no se sienten igual comprendidos. Y también las habilidades sociales a veces, a esos niños les cuesta, y no son entendidos por sus compañeros, ¿no? Entonces, cuando nos llegan estos niños pensando en un déficit de atención, en una hiperactividad, una depresión, somatizaciones, vemos niños con muchos dolores abdominales recurrentes, con dolores de cabeza que no tienen ninguna causa orgánica, pues igual indagar un poquito en esa historia que teníamos antes del desarrollo psicomotor precoz. Y bueno, una vez que tienes el ojo entrenado, determinadas características, si piensas en ellas, pues te puede ayudar a identificarlos y luego remitirles a los especialistas como Importante la identificación. Vamos a hablar con una mujer, ella está en Madrid, con Carmen Sanz. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Y aunque eres muy joven, nos dices que eres una abuela superdotada. Estamos hablando de una triple nine que, para que nos expliques, es 99,9. ¿Qué es una persona triple nine? Pues que tiene un percentil que supera el 99,9% de la población. Y no es un porcentaje habitual, entiendo. Es no, es bastante raro. Es a partir aproximadamente de un CI de 145. Madre mía. ¿Y tú cómo te enteras? ¿Cómo percibes que tienes altas capacidades? Bueno, yo ya en el colegio me decían los profesores que era muy inteligente. Y entonces ya después de los 30 me hice unas pruebas y entonces descubrí que sí que era superdotada. Sí. Y a partir de ahí empecé a investigar
y a partir de ahí pues creamos el mundo del superdotado. La verdad que me está encantando escuchar a todos los que están participando en el programa, porque se está poniendo muchísima luz sobre este tema, que es un tema muy, muy desconocido. Oye, y la verdad que comparto prácticamente todo lo que estoy oyendo. Tú tienes ese gabinete que es el que has citado, El mundo del superdotado, pero has escrito un libro, me parece muy sugerente el título, La maldición de la inteligencia. ¿Es una maldición? Mira, lo traigo aquí. No sé si se ve, no se ve. Se ve, Carmen. Sí. Mira, puede ser una maldición. Mira, una de las cosas que me chocan de lo que estoy viendo ahora mismo en el programa es que hay niños que están identificados ahí y son felices. Y además se les ve felices porque tienen el apoyo, la ayuda que tienen que tener. Puede ser una maldición cuando estos niños no se les identifica, cuando se sienten rechazados en clase, cuando se sienten rechazados incluso por los propios profesores, cuando llegan incluso a sufrir acoso escolar, cuando llegan a tener fracaso escolar y nadie comprende lo que les pasa. ¿A ti Entonces te pasaba? se puede convertir en una maldición. ¿En tu entorno te pasaba? A mí me ha pasado. Sí, a mí me ha pasado, pero sobre todo le pasa a los más de 200 chicos que veo cada año. Los casos de depresiones, como cuenta este niño, es un tema muy habitual, lamentablemente. Entonces, el problema que tenemos, sobre todo, es la falta de identificación. Y si me permites que dé un dato, sí. En el País Vasco ahora mismo hay identificados solamente 300 niños. Tendrían que estar identificados más de 7.000. Todo el resto de niños que no están identificados lo están pasando francamente mal y probablemente muchos de ellos terminen en fracaso escolar. Claro, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Y por qué no se detectan? Es decir, ¿es que no hay medios suficientes? ¿Por qué esas cifras me llaman la atención? Mira, hay un par de causas que yo creo que son importantes. Por una parte, yo creo que la administración, en general las administraciones educativas, piensan que si detectan más niños hay que dedicar más recursos y entonces esto es un problema. Y entonces, como hay muy pocos recursos, al final no invierto en esto porque no hace falta. Eso yo creo que es una razón muy importante. La otra razón es que se delega la responsabilidad de la identificación en los profesores. Y los profesores, lamentablemente, no están formados. Nosotros, a través de la Fundación El Mundo del Superdotado, estamos insistiendo muchísimo en ese campo, porque si el profesor no puede identificar a los niños, y es quien lo tiene que hacer, al final el niño no lo identifica a nadie. Los padres no tienen conocimiento, los profesores tampoco, y el niño pasa por la escuela con muchos problemas y llega a la ESO y muchas veces fracasa. Carmen, y a veces simplemente los padres... Perdón. Continúa. No, los quería padres... terminar. Se enteran los padres y se enteran los profesionales cuando el niño empieza a crear problemas graves, cuando el niño tiene una grave depresión, cuando el niño lo expulsan del colegio, cuando el niño no quiere ir a clase, cuando el niño fracasa, y en ese momento los padres piden ayuda y muchas veces es cuando se descubre que lo que hay es una superdotación que no está atendida. Carmen, en nuestro plato también está Beñat. Querías comentarle algo, ¿verdad? Hombre, yo personalmente tengo una idea un poco opuesta a la que tiene Carmen, y eso que, como bien has dicho, yo escolarmente no fui muy bien, pero a ver, sí que es verdad que el perfil que ella comenta existe, pero es que estamos hablando de que solo en Euskadi, con una población aproximadamente de 2 millones, siendo un 2%, estamos hablando de 40.000 superdotados. Obviamente, entre 40.000 superdotados tendrá que haber gente de todo tipo, fracaso escolar, pero yo, pertenezco a una asociación a la que Carmen también pertenece, que es Mensa. En ella he conocido a muchos superdotados y he visto de todo tipo. Sí que he visto mucha gente con depresión, pero ves gente... O sea, una de las personas que mejores habilidades sociales que conozco es precisamente una chica con altas capacidades, que es socia también de Mensa, y ves de todo. Ves gente con fracaso escolar o gente que... ¿Cuál es la línea que marca el fracaso escolar, la falta de habilidades? ¿Una cuestión de habilidad social exclusivamente o que te hayan orientado de una manera adecuada? A ver, de otros casos tampoco te voy a hablar exactamente por qué fracasaron. Yo en el mío sé que hasta que no encontré una motivación realmente pasaba. O sea, yo si no... Yo siempre he hecho las cosas con un objetivo, o sea, no haces las cosas por hacer, siempre tiene que haber una lógica de por qué las haces. Entonces, si a ti te dicen, haz este ejercicio porque sí, dices, pues no. O sea, y entonces eso es lo que me pasaba, que yo llegaba al día siguiente y el profesor mosqueado porque yo ya tenía una excusa más de por qué no había hecho los deberes en esa ocasión. Y por otra parte tampoco me daban una explicación de por qué necesitaba sacar un 10 en lugar de un 5, si con un 5 ya tiras para adelante, con lo cual... Con tener el 5 a mí me bastaba. Si no hay una lógica, ¿para qué voy a...?
Permíteme, voy a seguir hablando contigo, Beñat, pero antes tengo que despedir a Carmen. Carmen, Milla Esker, muchas gracias. Interesante ese libro, que yo me lo apunto para tenerlo en la mesilla de noche. Es que ricasco, gracias. Muchas gracias a todos. Tú decías, Beñat, y cuando te llegan los deberes y haces unos trabajos brillantes te encuentras con problemas, ¿no? Eso te pasó a ti. Sí, bueno, esa es una anécdota un poco graciosa que después de varios meses sin hacer absolutamente nada, era el típico huevón de clase que no da un palo al agua. Resulta que nos ofrecieron la opción de hacer un cuento para clases de lengua, en el que curiosamente explicaba, pues esto fue con unos 13, 14 años, explicaba en el cuento la creación del Big Bang a través de la colisión de dos universos, lo cual me ha hecho mucha gracia. Pero eso, todo el mundo hizo un cuento, pues lo típico, una hojita, poco más. En ese yo sí que me motivé y hice un cuento de 5 páginas en el que, como te digo, explicaba el origen del Big Bang a través de la colisión de dos universos, uno con carga positiva y otro negativa, tipo electrones. Me encanta. Una cosa un poco rara. Y entonces la profesora juró y perjuró que yo no había hecho ese trabajo. ¿Te lo habías copiado? Sí, y me lo dio por no entregado. ¿Y con cuántos años empezaste a hacer tus páginas web? Bueno, la primera página web que hice la hice en el 94, cuando tenía 8 años. O sea, Internet estaba, permitidme la expresión, casi empezando en bragas, Sí. suele decirse, ¿no? Y tú ahora te dedicas a... Sí, yo a la ahora mismo soy programación. programador y me dedico a hacer páginas web. En ese momento lo hice simplemente porque... o sea, hacer algo que lo puedes hacer en Que te casa y que motivaba. está accesible desde todo el mundo me parecía algo impresionante y me motivó a hacer una prueba. ¿Y a ti cuándo descubren que tienes altas capacidades? Yo hice el test con 18 años. Me surgió la opción porque, bueno, me invitó mi padre a hacer un test, porque mi padre también es socio de Mensa. Ya que tenía la opción lo hice, pero por mera curiosidad. Lo mismo que si ahora mismo me ofreces un sitio donde golpear para ver qué fuerza tengo, golpearía para saberlo. O sea... Me gustaría que dieras, tenemos un minuto antes de despedirnos, un mensaje a padres, madres, a niños que ahora mismo están con esa duda diciendo... Mi crío puede tener altas capacidades, un niño que se está descubriendo y dice, igual yo las tengo, ¿qué le dirías? Ante todo, naturalidad. O sea, no creo que cambie nada el tenerlas con no tenerlas. Simplemente si la persona es inquieta, apóyale esas inquietudes. Si no es inquieta, no hace falta. Puede ser inquieta sin tener altas capacidades o tener altas capacidades y ser completamente pasiva. Entonces, sí que se da mucho el tema de la inquietud con altas capacidades, apóyala, pero... naturalidad, no somos diferentes, es una persona más, no... Leisuri, Adrián, mañana, ¿qué vais a contar en el cole? ¿Vais a contar que habéis estado en la tele? ¿Sí? ¿O no? No lo sabes, tú no tienes tus dudas. Leisuri, ¿tú, Lastana? No sé. No sé. Bueno, quiero que cuando escribáis un cuento nos lo enviéis aquí a la tele, ¿vale? Vale. Y lo leemos un día, ¿de acuerdo? Venga, Milla Esker, muchas gracias por haber venido a todos vosotros. Mañana volvemos con mucho más. Agur, les dejo con el Teleberri.